Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Nagarro este Q3 del año 2022. Y con este vídeo ya es el tercer vídeo que subimos acerca de la compañía. Es una empresa que la verdad ha tenido muy buena acogida por parte vuestra. Espero que este análisis os sea de mucha utilidad y os ayude pues a complementar vuestras tesis de inversión. Tened en cuenta que aquí vamos a analizar los estados financieros y lejos de ser una recomendación de compra, venta o mantener, es una mera opinión de los estados contables que la compañía nos ha facilitado. Y tras la presentación de los resultados, la empresa ha llegado a subir un 3%, por lo tanto han sido bien recibidos por los inversores. Al final la cosa se ha quedado en un 1,69, un 2% aproximadamente. Pero bueno, la verdad que a mí personalmente los estados financieros me han gustado mucho más que los anteriores y vamos a adentrarnos a ellos para llegar a comprender mejor qué es lo que está sucediendo. Por lo pronto estamos viendo que las ventas evolucionan favorablemente, un 9,4%, y además el coste de las ventas únicamente se incrementa un 6,8%. Esto es sinónimo de un incremento del margen bruto, por lo tanto vamos a ver mejorada la situación financiera de la compañía. Ahora, con más detalle, nos adentraremos en la cuenta de resultados y veremos algunos datos bastante relevantes. Y si nos fijamos también en los ingresos por país, vemos que la mayoría de los ingresos viene de Estados Unidos, por lo tanto ya estamos observando que es posible que la empresa se vea beneficiada por los tipos de cambio o la moneda extranjera, en este caso el dólar, el cual se ha revalorizado bastante a raíz del incremento de los tipos de interés. Por otro lado, vemos algo que me resulta muy interesante y es lo diversificada que está la compañía a nivel de industria. Los ingresos por industria que tenemos aquí a continuación, por lo pronto, año tras año, ¿vale? Year on year, hay una evolución favorable, salvo que si lo comparamos con el trimestre, vemos algunas industrias las cuales pues ha habido alguna contracción, alguna reducción de personal que nos ha llegado a perjudicar a nivel de compañía. Pero antes de proseguir, analizar el titular que tenemos a continuación en el país. El invierno llega a las tecnológicas, despidos, recortes de gastos y caídas en bolsa. Esperemos que esto no se contagie pues a empresas como Nagarro, porque la verdad que la empresa, al ser una consultora, al depender de sus consultores, necesita contratar. Contratar significa mayor facturación. ¿Por qué? Porque si tú contratas a alguien, se supone que lo vas a enviar a una compañía o teletrabajar desde casa, pero al final de cuentas a ofrecer un servicio a un tercero y tú necesitas contratar. Por lo pronto estamos viendo cómo empresas tecnológicas grandes están empezando a recortar fuertemente los gastos de personal, están reduciendo plantilla. Esperemos que esto no se contagie a otras industrias, pero bueno, tenemos que estar atentos. Y de hecho algo que también me parece muy interesante es lo diversificada que está la compañía a nivel de clientes. No tiene gran dependencia de un o dos o tres clientes los cuales le reportan la mayor parte de los ingresos. Sí que el top 5 son un 15%, pero el resto, fijaros, como el 74% de las ventas que están fuera del top 10 de los clientes. Y en cuanto a la noticia que os acabo de comentar, pues vemos que la empresa demuestra pues, resiliencia en este Q3, porque a lo mejor había unas expectativas peores en cuanto al desarrollo del negocio. Pero sin embargo reconocen que esperan que para el 2023 por las condiciones macroeconómicas, el beneficio o los ingresos se vayan a ralentizar. A lo mejor nos van a cumplir las expectativas iniciales, las que teníamos en años anteriores acerca de los crecimientos de la compañía. Pero de llegar a empeorar la situación macroeconómica, ya vemos cómo tecnológicas despiden, pues ¿por qué no otros sectores empiezan a despedir? Esperemos que esto no se contagie a otros negocios, que sea únicamente algo del sector tecnológico. Y un riesgo que yo he comentado ya en anteriores vídeos, el riesgo de inflación de los salarios. Un sector muy competido, los cuales las empresas pues compiten ferozmente por quitarse personal, porque el personal cualificado es muy difícil de encontrar, especialmente los programadores e ingenieros. Tened en cuenta pues que va a haber mucha competencia y esto va a provocar una subida constante de los salarios. Esperemos que esto no llegue a producirse a un nivel descontrolado. Solo decir que algo que temía yo en el anterior trimestre, este trimestre pues se ha solventado bastante bien. Y bueno, ya nos encontramos en la cuenta de resultados, hemos tardado un poquitín, pero espero que los comentarios anteriores os hayan sido de mucha utilidad. Y vemos como las ventas respecto al trimestre del año 2021 se incrementaron un 63%. Esto es bastante positivo. Hay que tener en cuenta que dentro de este incremento en las ventas hay adquisiciones, es decir, se han comprado otras sociedades que se han consolidado ahora en los estados financieros de la compañía y estos han ayudado pues
en el agregado de las ventas de la compañía final. Tened en cuenta que además en este periodo ha adquirido 2 compañías y esto pues acaba ayudando. De hecho, es una de las estrategias que tiene la compañía para ir componiendo, adquirir negocios, que estos sigan creciendo, o sea, negocios de calidad a un buen precio, estos mismos generen incrementos de las ventas, incrementos de los beneficios, incrementos de las generaciones de caja que sean utilizados para pagar la deuda y así hacer una bola de nieve pero a nuestro favor. Y algo que he dicho, la inflación en los salarios es un riesgo bastante latente, no solo en Nagarro, sino en todo el sector. Hay mucha competencia entre las empresas para quedarse con los mejores. Y es que el staff cost, que son los salarios, entiendo yo que a lo mejor aquí dentro están incluidos los salarios de los reclutadores, pues se incrementan un 58,94%. Fijaros en el incremento de este staff cost, de los gastos de personal, frente al incremento de las ventas. Es un incremento menor. Y si tuviéramos en cuenta un margen bruto en relación al staff, veríamos que el margen bruto es del 34% y por lo tanto es algo bastante atractivo. Yo, al menos, cuando me fijo en empresas de servicios, exijo un mínimo de margen bruto del 30, 35, incluso 40% en función del sector. La verdad que considero este margen bruto bastante interesante. Al final sí que se incrementan algunos costes, como los costes de los materiales, otros gastos de explotación, pero lo interesante aquí es que la empresa pues incrementa su EBITDA un 47,72% y por lo tanto las cosas están yendo bastante bien. Este es el mayor gasto, como habéis podido apreciar, de la cuenta de resultados y es muy importante que se le haga un seguimiento y que evolucione pues de forma más moderada de lo que lo hacen los ingresos. Comentario, pues que el hecho de que los empleados puedan teletrabajar, esto está beneficiando bastante a la empresa que se está ahorrando pues alquileres de los lugares en los cuales empleados se tengan que reunir, pues bueno, mientras se vaya llevando esta dinámica de teletrabajo, pues para ellos está siendo pues algo ventajoso, pese a que en estos estados financieros están reconociendo pues que están empezando a ver necesario que los empleados vayan a las oficinas porque los clientes lo están exigiendo. Quieren que los empleados empiecen a ir a las oficinas y esto se está normalizando de nuevo. Y al final, sin diluirnos más, pese a que aquí hay mucha información que podríamos estar comentando, vemos algo que es muy interesante. El beneficio neto se incrementa hasta los 25,7 millones de euros frente a los 8,36 del año anterior, del trimestre del año anterior. Y fijaros en la buena evolución del margen neto, que pasa del 5,93% al 11,19%. Esto ya es algo que habíamos visto en el vídeo anterior. Los márgenes netos estaban evolucionando favorablemente y por lo tanto esto pues acaba trasladándose al estado de flujos de efectivo y al balance de situación que veremos a continuación. Y antes de irnos a los estados financieros que acabo de mencionar, fijaros cómo el tipo de cambio, la moneda extranjera, ha beneficiado a la compañía. El impacto ha sido de 9 millones en el resultado final y por lo tanto estamos viendo que el patrimonio neto va a verse incrementado bastante por este valor básicamente y esto pues quieras o no acaba ayudando a que la empresa acabe capitalizando. Y es que la mayor parte de las ventas en una gran proporción de Nagarro están en dólares y esto pues al tipo de cambio pues al cobrarlo y trasladarlo a los euros pues beneficia a la compañía. Y ya estamos en el estado de flujos de efectivo, pues comentar, la empresa genera de fruto de su actividad unos 45 millones, invierte unos 42 millones y devuelve fruto de los flujos de financiación unos 10,78 millones, ¿vale? Ahora vamos a adentrarnos un poquito a ver qué es lo que ha sucedido y así comprender qué es lo que ha hecho con la caja la compañía. Por lo pronto vemos las amortizaciones por valor de 24 millones. Vemos que estas se incrementan. Cada vez la compañía tiene más activos, pues mayormente por las adquisiciones de otros negocios, los cuales cuando los consolida en su balance de situación, pues tiene más activos que amortizar. La mayor parte de estos activos, pues son activos intangibles. ¿Por qué? Porque no tiene muchos activos fijos materiales. Es una empresa que es light asset, es decir, que tiene pocos activos. Y fijaros si lo comparamos con el CAPEX, que es de 2,9 millones de euros y por lo tanto es un CAPEX muy bajo, sobre todo si lo comparamos con las ventas y con los flujos de actividad. Por lo tanto es muy interesante y de hecho tiene todo el sentido del mundo porque el mayor activo de la compañía son los empleados, empleados que tienen que cuidar para motivarlos a seguir prestando sus servicios a compañías terceras.
Y esto que acabo de decir, pues cuadra con lo que muchos de vosotros habréis visto en Twitter. Yo he visto algunas cuentas bastante importantes compartir información de Nagarro, y es que fijaros en la imagen que transmiten de, oh, somos un grupo, aquí hay muy buen ambiente, somos una empresa líder, y esto es algo que forma parte de la estrategia de marketing de la compañía, pero no para captar clientes, sino para captar empleados y dar confianza a estos empleados que a veces pues, se sienten algo abandonados dentro de las consultoras, porque es difícil mantener una relación empleado-empresa cuando realmente con quien mayor contacto tiene el empleado es con una empresa tercera que nada tiene que ver con Nagarro, simplemente pues que le presta unos servicios y hay una relación contractual. Algo que ha evolucionado favorablemente respecto al trimestre anterior es la generación de caja fruto de las actividades. Vemos que pasa de 14 millones a unos 45 millones. Tened en cuenta pues que son 9 meses comprendidos, mientras que en el análisis anterior eran 6 meses comprendidos. Sigue habiendo un poquito la misma dinámica. Se siguen acumulando saldos debido a las necesidades de working capital, es decir, al capital circulante. Cada vez lo van a hacer en mayor medida debido al incremento de las ventas. Tened en cuenta el proceso de maduración o el proceso de cobro de una empresa de este calibre. Las empresas pues mandan a sus empleados a las empresas clientes. Estos pues trabajan, nosotros le pagamos el sueldo. Luego nosotros, una vez se ha terminado el mes, a mes vencido, emitimos la factura y a partir de ahí pasan 30, 60, 90 días hasta que nosotros cobramos. Este proceso de financiación son las necesidades de working capital que aquí se ven reflejadas. Si nosotros queremos que la empresa crezca a un ritmo elevado, pues estas necesidades de working capital van a crecer a un ritmo elevado. Pero ¿qué pasa? Que una vez van pasando los ejercicios, la situación se normaliza y nosotros vamos a seguir generando caja. Solo el momento crítico es cuando adquirimos un nuevo cliente, el cual vamos a estar durante 60 días, 90 días, en un periodo más o menos comprendido en estos días, en el cual pues vamos a pagar el salario al trabajador, pero no vamos a cobrar. Y fijaros que la empresa, pues, frente al año 2021, pues hay adquisiciones por valor de 39 millones de euros. Esto, pues ya lo veremos en el balance. Esto, pues, se ha de financiar de alguna forma. En este caso, pues vemos que pide una deuda, amortiza otra y adquiere un poco de deuda y al final el saldo es de caja, es un balance negativo de 7,3 millones. Por lo tanto, ha financiado con caja y deuda esta adquisición, porque si no, no lo logra, no salen las cuentas. De hecho, el saldo final de la caja pasa de 94 millones a 82 millones. Uno de los mayores pagos dentro de este flujo de financiación son los leasings. La empresa emplea leasings, lo veo totalmente normal y lícito. Y algo que he visto muy orgullosos a muchos en Twitter es de los programas de recompras que tiene la compañía. La empresa recompra 293.000 euros. No sé si me equivoco, pero aquí es lo que yo veo reflejado. Y ahora lo veremos en el estado de cambios de patrimonio neto, que al final hay más recompensación o compensación con acciones a empleados que recompras. Por lo tanto, hay una pequeña dilución y me gustaría pues que si lo sabéis, ya que esta empresa es muy seguida, me podráis aportar esta información. Y una parada rápida en el estado de cambios de patrimonio neto. Vamos a ver pues cuáles han sido las mayores variaciones. Vemos la variación por el beneficio, vemos la variación por los ajustes que van contra el patrimonio neto del Comprehensive Income y vemos la recompra de acciones por valor de 293.000, pero fijaros en el Stock-Based Compensation, pues se han entregado mayor número de acciones a empleados que lo han hecho las recompras. Bueno, entonces estaría bien pues que me lo comentaseis. Pero esto es muy poco, ¿vale? No es relevante. Lo importante aquí es cómo el patrimonio neto pasa de 96 millones a 1 de enero del 2022 a 177. ¿Y qué es lo que ha influenciado esta variación? Los beneficios. Esto es muy interesante. Y bien, ya nos encontramos en el balance de situación a 30 de septiembre del año 2022 de Nagarro. Por lo pronto vamos a ver cómo es su estructura patrimonial, cómo han variado los saldos de las partidas contables que componen este balance y así poder cerrar un poco el círculo después de haber analizado los anteriores estados financieros. En cuanto al activo corriente, vemos que este conforma un 51,2%
del activo total. Es un tanto por ciento bastante elevado, es una proporción bastante alta y es totalmente normal en este tipo de compañías. Lo comentado en el estado de flujos de efectivo, las necesidades de working capital. Vemos cómo se incrementan los clientes respecto al periodo del año anterior y esto es consecuencia del crecimiento alto. Tenemos que vigilar la morosidad. ¿Por qué? Porque a mayor aceptación de clientes, dependiendo de cómo se esté haciendo, pueden entrar clientes que sean malos o de dudosa solvencia. Por lo tanto, hay algo que aquí tenemos que controlar porque es muy interesante o es necesario que este dinero acabe y transformándose en cash. ¿Por qué? Porque este se va a aplicar o emplear para la adquisición de nuevos negocios, para la amortización de deuda financiera. Entonces es necesario pues que a mayor sea la rotación de los clientes, mejor. Y algo que siempre comento no solo en esta empresa es el goodwill o el fondo de comercio, que se origina tras la adquisición de negocios o la combinación de ellos, y es un poco el sobreprecio que hemos pagado en referencia o en comparación al valor contable. Este de aquí se va reduciendo debido a que la empresa va capitalizando y esto es muy interesante. Y este es un 123% del patrimonio neto. Se va reduciendo. Fijaros, estos son 218 millones frente a los 177 millones del patrimonio neto. Y ya que estamos aquí, continuemos. Vemos que el patrimonio neto se incrementa un 81,83%, mayormente incentivado por el incremento de los beneficios, por, eh, por los ajustes contables, por valoración o los tipos de cambio que afectan positivamente a la compañía. Y vemos que la empresa pues va viento en popa a nivel de capitalización. Esto a mí me gusta mucho y lo valoro positivamente. Esto es algo bueno. ¿Por qué? Porque frente a la deuda, pues ganamos solvencia en cuanto a deuda equity. También eso significa que mayores beneficios a largo plazo nos va a generar mayor caja, por lo tanto ganamos solvencia. Y pese a que los resultados han sido buenos, la deuda financiera se ha incrementado por valor de 6,7 millones. Esto, bueno, ha adquirido unos negocios y tal y como están yendo las cosas, cada vez se aleja más el fantasma de ampliación de capital. ¿Por qué creo que se aleja esto? Porque se sigue componiendo y esta composición, este incremento de los beneficios, acaba trasladándose o se ha de acabar trasladando en mayor cash. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa tanto? Porque al final convertir las ventas en cash es el final del ciclo contable. Este dinero luego se aplicará para lo que sea, para inversiones, para adquisiciones de otros negocios que también son inversiones, para devolvérselo a los accionistas, para devolver deuda. Nos interesa esto y que esta generación de caja sea fruto de la actividad y no por la adquisición de deuda. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. La verdad que ha sido algo todo muy rápido. Yo ayer ya me estaba repasando las últimas presentaciones de la compañía para tener un poquito más de dinámica y repasar conceptos. Y la verdad que los resultados me han gustado bastante. Este hecho de aquí es clave. A mí me gustan las empresas que consigan capitalizar gracias a sus beneficios. Este mero hecho acaba transformando los estados financieros de las compañías. Y si tú sabes que esto va a suceder porque tienes una buena tesis de inversión, que parece ser que es lo que está sucediendo, ¿vale? Pues acaba materializándose en esto. El precio no está acompañando, ¿vale? A lo mejor los ratios en los que se encontraba la compañía eran muy exigentes debido pues al entorno macroeconómico, a la gran liquidez del mercado, pero sin embargo, la dinámica de los estados financieros está siendo muy positiva y a mí me gustan. Y lo dicho, muchas gracias, dale like, suscribiros y hasta pronto.